Estaba buscando cuándo fue la primera vez que yo les fui a hacer una nota a ustedes, que fue en el año 2013 en Barrio Jardín, acá en Córdoba. Wow, sí, tengo una Y foto. Que eso es un eh, diferencial que solo vos podés ver. Los demás lo sacaron antes, pero vos solo tenés. Claro. eso lo puedo mostrar, sí, solo yo a eso. Bueno, me acuerdo, Lucas, en ese momento estaba viendo recién la nota, el BOS, o sea, el aparatito principal, ¿no? El dispositivo, la unidad BOS, salía a 870 pesos. Y el kit de seguridad, con el Smart Station y 2 sensores magnéticos, 1.471 pesos. Eso lo tengo acá, Wow, en la nota de ahí. Así que wow. quiero que me cuentes desde aquella época, bueno, cómo, así son 7 años, ¿no? Forma de resumirlo no debe ser muy fácil, pero digo, si tuvieras que hacer una línea de tiempo así con hitos fundamentales de Weebly, desde esa primera nota en 2013 hasta hoy, ¿qué fue del sistema y de ustedes? Bueno, hitos. Lo que primero logramos fue hacer esa plataforma y los primeros sensores y dispositivos conectados con el concepto de que sea democratizar la conectividad. En Ujú. ese momento nadie hablaba de IoT, ¿te acordás? Era No, no, como, ni hablar. Sí, no, Internet of Things o inteligencia artificial, no. Yo que venía de la ingeniería de electrónica hablábamos de redes neuronales y esas cosas, pero inteligencia artificial, cuando hablábamos de eso, decían, wow, ciencia ficción. Eh, lo que nos permitió lanzar esa plataforma fue un aprendizaje enorme porque entregar ese voz, generación 1, que tuvimos que hacer generación 2 y ahora vamos por generación 3, que es un hub industrial, un gateway multiprotocolos que evolucionó muchísimo, eh, que no solamente tiene lo que tenía el voz 1, que era Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Ethernet, ahora tiene Bluetooth, Low Energy, BLE, digamos, Smart, y tiene eh, está potenciado por 3G, 4G en lo que es Narrowband IoT también, y tiene LoRaWAN, que es uno de los estándares para long range y low power. Y, y bueno, lo que nos permitió fue lanzar esa parte de la plataforma, probar en aquel momento con el Smart Home, que era, no había nada más challenging o más, mezclo español e inglés, después lo vas a editar, Desafiante, sí. Te entendí. desafiante desafiante que mandar el kit a una casa en ese momento, hace 7 años, cuando nadie entendía nada de IoT, que lo instala solo el dueño de la casa. ¡Wow! Entonces, bueno, Todavía sigue siendo sí, complicado para sigue. Google o para las empresas que están llevando la posta, sigue siendo difícil la Sí, penetración del absolutamente. mercado. Y eso nos permitió, digamos, probar en lo que es Smart Building, entender la tecnología, perfeccionar la tecnología de comunicación, mejorar y hacer más fácil las soluciones desde el punto de vista de software. Desembarcamos en Estados Unidos, lo llevamos adelante y después de ahí nos dimos cuenta, descubrimos un problema que era cada vez que algún cliente, ya sea de manejo de facilities o de smart buildings, nos decían, tenemos este problema y lo tenemos que resolver. ¿Qué nos pasaba? Teníamos que poner ingenieros, por lo menos 6 ingenieros por 3 meses a customizar la solución. Por más que los clientes parecía que tenían el mismo problema, siempre era levemente diferente, un 5% o un 7% diferente. Entonces era poner ingenieros. Y nos dimos cuenta que todos los clientes que tenían problemas sabían cómo resolver el problema en un whiteboard, en un pizarrón. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque la verdad que estamos poniendo ingenieros y no nos da, digamos, el ancho de banda para hacerlo la solución. Ahí creamos esta nueva tecnología que se llama Visual IoT, que eso es hacia donde evolucionó. Entonces nos dimos cuenta que para democratizar realmente lo que es el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, lo que es blockchain y computer vision, visión computarizada, lo que tenemos que proveer es un pizarrón donde la gente solamente, los usuarios, diseñan con drag and drop sin tener en cuenta todos los conocimientos técnicos, ni poner firmware, ni ingenieros, ni esto, solamente diseñar la solución como dibujándola y conectándola y armar sus propias soluciones. Y esa fue la solución que armamos. A mí me gusta decir, no estamos enfocados en domótica, o sea, en automatización de espacios en sí.
¿Es una forma de usar la plataforma? Sí. O sea, las cantidades de aplicaciones son infinitas, digamos. Se puede automatizar espacios, de hecho, se usa para eso también. Lo que nosotros creamos es una forma, a mí me gusta decir, el IoT tiene como 3 grandes componentes. El primero es el onboarding del mundo físico. Cómo capturo la data y hago que esa data esté a mi disposición. Esa es la primera parte, que es donde se involucra el hardware, ¿no? La segunda parte es, una vez que tengo la data, ¿qué hago con esa data? Porque ahí es donde viene la parte más compleja. Si yo quiero hacer que esa información se muestre de una manera determinada, necesito codificarlo para que eso suceda así. Por otro lado, si yo ya tengo otras bases de datos, yo ya tengo otros flujos de información, ¿cómo hago para que convivan? ¿Sí? Ahí entra la inteligencia artificial, que es a más volumen de data, más necesidad de procesamiento tengo para lograr esa inteligencia, que es que el sistema solo decida qué hacer y yo no tenga que decirle qué hacer, ¿no? Lo que quizás en ese momento era un concepto del hogar o de la domótica, en un concepto general de la plataforma, ¿no? No importa cuál es la data que vos estás recolectando, sino lo que importa es qué hacer con esa información y cómo procesarla de manera sencilla, sin necesidad que se siente, de nuevo, 5 ingenieros a tener que escribir las líneas de código, llevando meses de desarrollo, retrasando el go-to-market y sin la habilidad de probar el retorno de inversión, que es el problema más grande que tiene la adopción de IoT. Todo muy bonita la tecnología, pero ¿cómo pruebo que esto agrega valor a mi negocio? La última parte, obviamente, es la visualización, que es donde más ruido hay en el mercado, porque hay muchas herramientas de visualización. Nosotros lo que hacemos es, si el usuario quiere usar lo que ya tiene, integrarnos con las herramientas de visualización que ya tiene, si no, utilizarlas de Weebly. Pero básicamente lo que hicimos fue ese concepto de recolecto la data, la proceso y la pongo a trabajar para mí, hacerlo sencillo, drag and drop que sería como de arrastre, en un pizarrón, y muy visual, sin necesidad de código. Entonces cualquier empresa, cualquier organización que tenga una infraestructura mínima de IT puede desarrollar su propia solución de IoT sin necesidad de traer un tercero a que lo haga para ellos, con la complejidad que eso tiene, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones? Claro. ¿Para qué es lo que más frecuentemente lo están utilizando? Exacto, muy, muy importante porque vos mencionaste que, y bueno, sí, empezamos por el Smart Home, que fue una forma de validarlo rápidamente, que la tecnología se podía usar sin conocimientos técnicos. Pero después empezamos a resolver problemas de impacto global en todo lo que es, lo que es el Industrial IoT, en aplicaciones industriales. Entonces, dentro de eso tenemos aplicaciones en la industria de la comida, de la agricultura, de la cadena de suministro, en el campo, digamos, en granjas. Lo que nos pasó fue que, y volviendo a los milestones un poco, empezamos a explorar esta idea, empezamos a desarrollar el producto, obviamente la tecnología cambió una barbaridad, usamos mucha integración de terceros, y lo que nos pasó fue que empezamos a tener demanda de distintos tipos de industrias, ¿no? Como que todo el mundo, Smart Cities y esta otra, y como que empezaron a venir demanda de distintas industrias, y nosotros como go-to-market necesitábamos enfocarnos en una sola vertical que nos ayudara a tener mayor penetración de mercado y que nos ayude a ser mejores en esa línea, ¿no? Interpretar y además entender mejor el problema del usuario. Entonces decidimos enfocarnos en el Food, Beverage and Agriculture, que sería la industria alimenticia de alimentos, de producción de alimentos y agricultura, porque es una de las verticales que más necesidad de sustentabilidad tiene, ¿no? O sea, es quizás una de las menos modernizadas en algún punto, en ciertos procesos, donde más trabajo manual hay, donde más ineficiencias hay, y donde más necesidad de mejora rápida existe, ¿no? Porque, entonces, hay un tercio del alimento en el mundo va a la basura al año, y de ese tercio el 40% viene en los procesos de manufactura y de producción agrícola. Entonces, si podemos ayudar a los productores y a las empresas que están fabricando alimentos a mejorar problemas sencillos, ellos pueden mejorar su eficiencia, obviamente rendimiento financiero, rendimiento de recursos y, por supuesto, el reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces, así es como llegamos a la industria del food. Bien. Hasta ahí el recorrido de cómo fue desde aquella primera nota, básicamente así resumiendo hasta dónde están hoy. Esto que les pasa ahora respecto de la inversión que van a recibir, este incentivo tan importante de parte de la fundación de Melinda, se llama, ¿verdad? Sí, en realidad son 3 fondos. Microsoft, que es el fondo de ellos, se llama M12. El segundo es Pivotal Ventures, que es el fondo de Melinda Gates, y el tercero es Mayfield. Mayfield es uno de los fondos, si querés después googlearlo, es uno de los fondos más importantes de Silicon Valley. Invirtieron en
Airbnb, en un montón de empresas que después fueron muy grandes. Tiene 50 años el fondo, es muy grande. Sí, es de los Bien. más viejos y grandes. Y esta inversión que les van a aportar, ¿cómo viene? ¿Toda junta? ¿Viene por partes? No, viene todo junto. Viene toda junta y Para que cómo sea la van mucho a, cero. cómo la van a aplicar. Bueno, la idea de la inversión era, nosotros como que los últimos 2 años vivimos de facturación de la compañía, y siempre fuimos muy tímidos en buscar capital, en el sentido de que cuando vos levantás dinero necesitas saber para qué, ¿no? Y hasta que no encontráramos porque el dinero es caro, digamos, viene con un montón de exigencias de parte de los fondos también, y viene con participación accionaria y demás, no es que es una donación ni un regalo. Y también el No. trabajo con el VC, que tenés que estar, lamentablemente no es un regalo, pero digamos, cuando El loto, decía. yo me reía de algunos Totalmente. medios que parecía que leía alguna de las notas y parecía que me habían regalado $2 millones. Ojalá, ojalá. Pero bueno, parte de, nosotros ya a comienzo de año sabíamos que estábamos listos para esta primera ronda. Esta primera ronda, nosotros trabajamos en la arquitectura financiera de la compañía, el modelo de pricing, el modelo de precio y el mercado que queremos abordar, y tenemos hoy una hipótesis de negocio que cumplir, digamos, en términos de cómo hacer para después escalar el negocio. Entonces, esa plata está 100% destinada a eso. Ya sabemos qué desarrollo de producto y a qué mercado vamos a ir y a crecer en ese mercado. Pero lo más importante de la inversión es el apoyo de estas empresas, ¿no? Porque Bien. Microsoft es un partner tecnológico re fuerte nuestro, y el hecho de que ellos nos ayuden a vender a nosotros y a brindar soluciones a sus clientes es muy fuerte en términos de go-to-market. Bien, esto les permite además cruzar fronteras, llegar a dónde. Nosotros tenemos el principal foco es Estados Unidos, pero lo que empezó a pasar con la industria de la comida es que las empresas son globales. Entonces empezamos a instalar o en granjas o en zonas de agricultura en Estados Unidos, y después cuando vamos a la fábrica de manufactura de alimentos, tienen huella, digamos, tienen footprint, I don't know, en Europa y en Latinoamérica. Entonces empezamos a instalar diferentes fábricas en el resto del mundo. Entonces es como que por una cuestión de decisión estratégica de negocios, empezamos con laser focus en Estados Unidos y estamos abriendo, y este capital nos acelera la apertura de mercados en Latinoamérica y en Europa. Bien, chicos, para finalizar, algo de contar de su historia personal, porque me parece súper rica. ¿Hace cuánto que están juntos? 7 años ya, no sé. Es una eternidad. Como Bueno, 30 sería, pero 7 claro, años. Sí, pero viste, yo los conocí ahí cuando apenas estaban empezando con esto. 2012. Habernos sentado alguna vez en la Tejeda a charlar. Bien, cierto. Sí. Eso fue unos años después, Y cierto. fue un par de años después, en 2015, fue para otra nota eso. Y ahora con Y Luca, siempre recuerdo que me contabas, Lucas, que si tuvieras, en ese momento me decías, si yo tuviera plata para invertir en una propiedad, no invertiría en una propiedad, sino que trataría de ponerla a trabajar en mis proyectos, ¿no? A esos fondos, ¿sí? Sí. Así que fue finalmente lo que pusiste en práctica. Y sí, y literalmente no invertimos en propiedades. Tampoco invertimos en nada material para la familia, sino que fue todo inversión en Weebly. Hemos pasado tiempos duros, Claro. donde todo el capital, bueno, como toda startup, en búsqueda de ese sweet spot de mercado y de validación, sobre todo cuando estás muy temprano. Estuvimos muy temprano contando de Internet of Things, Internet de las cosas, inteligencia artificial. Hace 10 años y hace 7 años era muy temprano. Hubo que esperar un poco y pasar esos momentos, y bueno, invertimos en mucho el capital en este proyecto, que hoy nos permite, y bueno, en combinación con la pasión, nos permite estar donde estamos parados hoy, con muchísimas futuro y planificación de crecimiento que se está dando. Ayer me preguntaban en una entrevista que si yo pudiera darle un consejo a la Ceci de hace 7 años, 8 años, ¿qué consejo le daría? Y yo pensaba, ¿no? Me hizo pensar mucho la respuesta, y digo, en realidad no hubiese hecho nada diferente, no le hubiese dado creo que
creo que los pasos que uno fue dando en la startup, individualmente en nuestro desarrollo profesional y como conjunto y como socios en la compañía, los pasos que tuvimos que dar eran los que teníamos que dar para aprender, ¿no? Como que no encuentro otra forma de pasar por ese aprendizaje que pasamos, y hoy tenemos una seguridad de negocios tremenda, y porque ya entendemos perfectamente dónde estamos y cuáles son nuestros próximos pasos, tenemos el ecosistema que nos ayuda. Creo que el único consejo que me daría a mí hace 7 años es no hacerme tanto drama, porque confiar más en mí misma. Sí, que las cosas, eso le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que... Pero como que digo, siento que siempre vuelvo a Steve Jobs, ¿no? Que decía, conectar los puntos para atrás y los puntos nuestros, sobre todo en un terreno tan competitivo como el IoT, con la capacidad innovativa tecnológica de Lucas, que es infinita, que también hay que contenerla, porque una cosa es innovar, otra cosa es tener un negocio que la gente pague, ¿no? Por tu producto, como son dos cosas diferentes. Entonces, todo eso fueron... No podés estar siempre 10 años adelantado de lo que el mercado paga. Claro. No podés ser Elon Musk, no todos somos Elon Musk, digamos. Lo sufrí en carne propia cuando traté de vender domótica en el 2006. Claro, ¿viste? Bueno, eso realmente es muy difícil de aprender, y a nosotros nos tocó, bueno, fuimos afortunados de poder una mezcla de desafiarnos a nosotros mismos y dejar nuestra zona de confort en nuestra familia, el desarraigo, y decir, bueno, nos vamos a Estados Unidos, y de Miami nos fuimos a Silicon Valley, el lugar más competitivo del mundo, y eso nos enseñó ok, sí tenés que innovar y crear el futuro, lo que va a venir dentro de 10, 20 y 30 años, pero para que eso ocurra, hoy tenés que tener un negocio sustentable que factura hoy. Entonces empezás a ver los pain points, lo que es el bottom-up, es cómo resolver los problemas de hoy que generan revenue, que te van a permitir seguir haciendo esa innovación del futuro, en 10, 20 años, creando el futuro. Así que es una combinación de... Sí, totalmente. Recuerdo que en esa charla me decías, Lucas, nosotros lo que no usamos por 6 meses, nos desprendemos de eso. Una de las frases que recuerdo de aquella charla. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, Bárbara, te cuento, el living no tiene muebles. Eso empezó porque Ceci un día cuando igual, en la nos misma fuimos a vivir juntos, y de repente de un día para el otro teníamos que mudarnos desde Nueva Córdoba a Estados Unidos, y entonces para mudarnos ahí me dice Ceci, mirá, yo estudié mucho Feng Shui, toda esta parte energética, y dice, vamos a hacer una cosa, de tu placar toda la ropa que no usaste en 6 meses la pones en esta bolsa y la regalamos a la iglesia. Ok, y resulta que me quedé con 3 remeras y 2 jeans, y entraba en un carrión, ¿no? Al fin y al cabo no lo usás. No fallas, no lo usás. Si vos vas a tu armario, estoy seguro que te va a pasar lo mismo. Sí, totalmente. Entonces, y hoy la verdad es que también nos mudamos un montón, o sea, Silicon Valley es complicado, la renta es cara, los espacios son caros, las distancias son largas, entonces cambias de oficina, te tenés que mudar más cerca, como que, y seguís en la movilidad constante. Entonces lo que tratamos siempre de tener es esto en mente, sobre todo con un hijo, que es más complicado, porque los chicos acumulan como locos, es esto, o sea, lo que tengo lo uso, si no lo uso lo regalo, y así vendimos el living porque no lo usábamos. Claro. Resulta que en el living tengo una alfombra así, súper chill, y lo que pasaba era que terminábamos con la bebé, con Lisa, la bebé se llama Lisa, y terminábamos siempre tocando cuencos o bailando en la alfombra, y el sillón no nos sentábamos nunca, y la mesa la tuvimos que correr para que haya más lugar en la alfombra. Y entonces un día desapareció la mesa, y otro día desapareció el sillón, así que el living está solo la alfombra y un par de cuencos y un par de velas ahí. Al fin y al cabo lo que se usaba era la alfombra. Era eso, así que... bueno, en definitiva a ustedes los quiero presentar como una bellísima historia de amor, porque me parece que es eso. ¡Ay, no! Pero que es un amor que no es romántico solamente, sino que es un amor por la pasión de lo que les gusta hacer, que eso es, creo, lo que los juntó. Entonces te doy un condimento que está espectacular, porque cuando la conozco a Ceci... fue en el cumpleaños de otra empresa que tenía yo antes, uno de los colaboradores de la empresa cumplía años, y bueno, estaba en ese cumpleaños, y en eso escucho atrás Social CRM, esto era 2012, 2011, que también era súper innovación, y era ella la que estaba hablando. Entonces yo estaba hablando con otras chicas ahí, cuando escuché Social CRM, me di vuelta y me puse, ¿quién dijo eso? Dije, y me puse a hablar con Xerox.
Estaba en cero. Estábamos tratando de que las áreas de Customer Support y los distintos C-level de las empresas con las que trabajábamos entendieran que había que gestionar las redes. Y me hace acordar mucho la IoT, porque en ese momento no nos creían, nos decían, no, pero yo con mi estrategia de comunicación estoy bien, mis canales estoy bien, entonces yo les abría la herramienta que era la nube de palabras, ¿viste? De conversaciones online, y cuando veían la palabra de su marca asociada a un montón de conversaciones malas, decían, ¿y esto dónde salió? Bueno, es gente hablando de tu marca, o sea, ¿querés hacer algo al respecto o no? Y ahí es como que tenían la decisión, taparlo, guardarlo bajo la alfombra o hacer algo al respecto. Con el IoT, en algunos sentidos, sentimos que pasa un poco lo mismo, que por ahí hay empresas que se resisten a la transformación digital o que no quieren por ahí meterse con la inteligencia artificial y demás por temor, por costumbre, y también pierden competitividad con el mundo, ¿no? Porque el mundo va en esa dirección. Y hoy lo que le ponemos es ese toolset, el pizarrón, donde extrae la data y ellos mismos ven el desastre de operación que tienen, que no lo veían, porque son puntos ciegos, que ellos no sabían que pasaba eso. Entonces es lo mismo, en la nube de palabras que no veían, que hablaban mal, bueno, ahora ves todas las métricas de tu operación donde decís, wow, tiré el 30% de la comida por una ineficiencia en temperatura, humedad, algo tan simple como eso. Entonces para cerrar lo que decías de la historia de amor y demás, pues es que uno del feedback que nos dio la Managing Director, que es la número 1 de M12, del fondo de Microsoft, le pedimos un quote para nosotros y demás, y una de las cosas que ella destacó en nuestro pitch fue que le había gustado mucho la sinergia entre los fundadores, ¿no? Que como el perfil de Lucas, que tiene más que ver con la innovación tecnológica, la visión tecnológica futuro, y mi visión de sustentabilidad y de cómo bajar eso a un negocio y explorar ideas relativas al negocio y a la audiencia, como que había visto mucha buena sinergia entre los dos, eso como que me pareció re interesante y re lindo el feedback, porque siempre lo sentimos así, que ella lo haya visto para elegirnos como empresa estuvo bueno. Hello, Moto. Motorola One Hyper,